empecé a trabajar como artista en un sentido más laboral, digamos, haciendo caricaturas. Entonces, después de mucho tiempo, como parte de mi trabajo, etcétera, empecé a hacer dibujos de changos, de primates. Sobre todo, un día que estaba leyendo un libro de Stephen Jay Gould, donde habla del pulgar oponible, etcétera. Y entonces, es un libro sobre la evolución. Y entendí que los gorilas son genéticamente más parecidos a los seres humanos que una cebra a un caballo. Entonces me impresionó mucho y empecé a hacer estos dibujos de primates como una cosa para mí mismo. Es decir, mientras hacía un montón de caricaturas, historietas y dibujos para el periódico y las revistas, de repente encontré que hacer esos dibujos para mí como un placer meditativo, sin pensar en nada, era como un deporte, ¿no? Y se los regalaba a mis amigos, nunca conservé uno, los hacía con pluma Bic, tomaban mucho tiempo. Entonces, ahora, después de casi 20 años de hacer eso y nunca haberlos expuesto, decidí hacer una exposición solo de dibujos de changos. Y de ahí un poco viene la idea, pero junto con otras cosas, eventos recientes, ¿no? que me llevan de nuevo al dibujo. En realidad, la parte del regreso es interesante, sí me gusta, porque creo que en cierta forma es como un círculo o una serie de círculos que se cruzan de muchas maneras. Es como un juego, un set de piezas que se acomodan de muchas maneras en círculos. Y siento que en el caso de estos dibujos, pues sí, de algún modo es un regreso. Y es un regreso a una serie de reflexiones sobre, más que al dibujo en sí mismo, a la idea de la identidad, en el sentido de nuestra relación con la naturaleza, nuestra relación con el mundo, y que nosotros también somos animales, nosotros también somos primates. Lo que compartimos con esos animales, de poder ser capaces de diseñar y usar herramientas para resolver problemas específicos. Creo que eso nos une, nos emparenta de una manera radical. Entonces, en ese sentido es un retorno, yo diría, a mí mismo. Y también tiene que ver con una especie de retorno a México, después de un periodo de trabajo en el extranjero, donde de algún modo he desarrollado y aprendido un montón de lenguajes, he enriquecido mi propio vocabulario y mis herramientas en la práctica del arte contemporáneo, en exponer en muchos lugares del mundo. Entonces, este regreso a México también de alguna manera significa que en realidad pues yo sigo siendo yo, independientemente de haber viajado o expuesto donde haya sido, y eso me da gusto. El título viene del título de otra obra de un artista mexicano que hacía también dibujos muy grandes y pinturas en las paredes, que se llamaba David Alfaro Siqueiros. Él hizo una obra que se llama Nuestra Imagen Actual también, que es como una especie de un hombre angustiado y aterrado con una cabeza como de piedra, que es como fatalista. Y en cambio a mí me parece como, o sea, apropiarme el título de esa obra, pero de un modo optimista, como en este reencuentro o retorno a la naturaleza o a lo que uno originalmente es, hay un optimismo. No es como, o sea, a pesar de todo el desastre que vivimos cotidianamente, justamente de la política, de la corrupción, de las malas estrategias de los gobernantes, de las triquiñuelas de los gobernantes, de lo difícil que es la vida cotidiana, podemos todavía ser optimistas. Y en ese sentido creo que esa capacidad básica del animal de diseñar una herramienta para resolver su hambre, por ejemplo, es tan optimista como la voluntad que yo tengo de aprender. Entonces por ahí creo que esa es la intención. Y los veo como autorretratos en la medida que decía yo de la identidad, como una asunción política de la identidad también.